Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista. Gracias por estar con nosotros este viernes 6 de diciembre del año 2024. Estamos de lleno ya en las fiestas navideñas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que todos los años genera preocupación porque, bueno, en estas épocas la gente muchas veces se descuida, utiliza la pólvora y lamentablemente resulta afectada. Hoy tenemos expertos y autoridades también en nuestro país para hablar sobre este tema importante, porque preocupación genera esta alta incidencia de menores que han sido afectados a lo largo de los años. Me decían aquí nuestros invitados que en esta ocasión, en el mes de diciembre, ya se reportan 2 menores afectados por pólvora. Saludamos de inmediato a nuestros invitados. En primera instancia, al doctor Darío Zúñiga, médico pediatra del Centro Hondureño para el Niño Quemado. Buenos días, doctor. Buenos días, Fernando. Buenos días a los colegas aquí y a todo el auditorio de Canal 11. Sí, gracias, doctor. También el doctor Cristian Llanes, cirujano plástico y reconstructivo del Centro Hondureño para el Niño Quemado. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Esperamos aportar para educar a la población. El sargento Alan Martínez del Benemérito Cuerpo de Bomberos nos acompaña esta mañana. Buenos días. Gracias, buenos días a todos. Buenos días al pueblo hondureño. Listos y atentos para poder transmitir todas esas temáticas de prevención que sin duda alguna pues, nos van a ayudar al momento de los impactos negativos de las emergencias. Abogado Daniel Moya, juez de la Municipalidad del Distrito Central. Buenos días. Así es, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y pues también pensamos acá aportar lo que podamos y explicarle un poco a la población las restricciones que hay con el tema de pólvora en el Distrito Central. Sí, perfecto. Iniciamos. 2 menores hasta la fecha. Bueno, es una situación triste y lamentable ver a estos pequeños cuando van muy afectados por el tema de la pólvora, algo que se puede prevenir y que todos los años se le recomienda al pueblo hondureño que tengan cuidado, porque ya se ha demostrado que es imposible quitarle la pólvora a los hondureños. Ya entre más restricciones hayan, también la gente se las ingenia para poder conseguir donde sea. Se van para salida al sur, se van a Valle de Ángeles, se van salida al occidente y encuentran esta pólvora. Y cuando son las 12 de la noche del 24 de diciembre, truena por todos lados aquí la capital de la República. Sabemos que es una actividad que quizás le guste a muchos, pero hay que realizarla con responsabilidad. Doctor Darío Zúñiga, 2 menores afectados hasta los momentos. Sí, son 2 menores los que han venido aquí al Centro Hondureño de Niño Quemado, provenientes del Distrito Central. A nivel nacional ya son 12 los pacientes que han venido, que han estado afectados por la pólvora. Aquí es donde tenemos que ver que los números pues no nos engañan. El año pasado fueron más de 40 a nivel nacional y ya hoy, apenas 6 de diciembre, ya tenemos 12 niños afectados a nivel de lo que es el país. Importante el espacio, importante que los medios de comunicación le den la importancia debida a esto en este momento, porque año con año nos encontramos con nuestros compañeros de trabajo aquí, tanto cirujanos plásticos, cuerpo de bomberos, alcaldía municipal, y vemos cómo no es un número que disminuya, sino que es un número que aumenta. Puede ser que hay más gente, que hay más niños, sí, pero quiere decir también que acatamos menos las restricciones que se nos ponen. Sí, perfecto. Doctor Cristian, ¿cómo mira esta situación de la pólvora, el tema de la incidencia año con año de personas afectadas? Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Sí es muy importante estar abordando este tema porque a pesar de lo que siempre año con año nos mencionan, vienen a hablar de lo mismo, vienen a comentar lo mismo, hablan de problemas relacionados con la pólvora, pero realmente hemos visto que con el pasar del tiempo, a pesar de que hay años en los cuales ha disminuido pues, potencialmente el número de casos, pues realmente lo que queremos es evitar que sucedan este tipo de casos. No sobre todo por el tema mediático que muchas veces le quieren dar al tema del uso de la pólvora, sobre todo el uso indiscriminado, que esa es una diferencia muy notable en relación a que siempre se hace la comparación con otros países en los cuales pues evidentemente la pólvora es parte inclusive de la cultura de este tipo de población, pero realmente aquí lo que tenemos año con año realmente es un problema tanto educativo en primer lugar
como un problema cultural, porque lo adoptamos como que es normal ver un paciente que tenga una lesión por pólvora. Entonces, evidentemente, este tipo de situaciones normales, en teoría, no vienen al caso categorizarlas únicamente de esa manera, sino que es importante darle pues realmente a ese valor que tiene el hecho de que cada paciente que viene y que lo atendemos, qué tipo de problemas va a presentar tanto a corto, mediano o largo plazo. Entonces, evidentemente sí es prioritario seguir insistiendo y seguir luchando para que podamos erradicar este tipo de problemas. Sí, bueno, en otros lugares, como ya lo decía el doctor, es una cultura. Aquí también se ha generado, bueno, en la gran parte del país, una costumbre, pero a mi criterio también, y según lo que se ha visto, por ejemplo, estos juegos artificiales no son los que afectan, sino que es cuando un niño agarra un mortero, un caballo rojo, un triángulo, un no sé qué, un destructor de casas, un tumbacasas que le dicen, que es cuando se generan estas afectaciones. Desde el Cuerpo de Bomberos, ¿cómo están preparados para las incidencias en esta Navidad? En efecto, el Cuerpo de Bomberos siempre estamos preparados las 24 horas. Sí. Sí hay un dato importante que me gustaría reflejar, tanto a ustedes como a la población hondureña. Según la Agencia de las Naciones Unidas, la reducción de riesgo de desastres, por cada dólar que se invierte en temas de prevención, mitigación y preparación, nos estaríamos ahorrando 17 dólares en gastos de las emergencias, en los desastres. ¿Por qué llevo a énfasis esto? Porque quizás nos preparamos mucho en una gestión reactiva, pero no estamos viendo y estamos dejando al lado la que es la parte prospectiva, porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a mitigar, a prevenir. Quizás el riesgo no lo vamos a eliminar, porque el riesgo no lo podemos ver. Entonces el riesgo se materializa a través del desastre. Y hoy en día las estadísticas nos están mencionando y nos dicen de que van hacia la alza, están aumentando. El 95% de las emergencias, incendios estructurales, se han aumentado este año. En comparación del año 2023, estaríamos hablando que este año tuvimos 89 incendios estructurales más que el año pasado. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Los mensajes de preparación, prevención, ¿están llegando a la población? Porque el trabajo de la prevención no solo es de las instituciones. Esto es un trabajo amplio. Nosotros necesitamos la colaboración, necesitamos ese quizás 80% de la población que aplique esas medidas, que sea consciente realmente. Y la temática acá en estas temporadas navideñas es la sobrecarga de las líneas eléctricas, el uso irracional e inadecuado de la pólvora, que eso nos está afectando, porque el impacto es tanto psicológico, social, médico, etcétera, etcétera. Entonces el Cuerpo de Bomberos siempre está trabajando con campañas de prevención. Actualmente pues tenemos una campaña de prevención a nivel nacional. Esta semana tuvimos un lanzamiento de la campaña de prevención. El fuego no es cosa de juegos, así lo llamamos, porque bomberos no solo abarca pólvora, abarcamos todas las causas que pueden originar a un incendio. Nos vamos desde recalentamiento de sistemas eléctricos, uso inadecuado de fuentes de calor, etcétera, etcétera. Nos abarcamos a nivel residencial, a nivel industrial también. Entonces es importante primero saber y tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Realmente la población es consciente de lo que hace, tiene el conocimiento para poder aplicar las medidas de prevención. Eso es fundamental, porque así de manera personal yo le podría decir que en el uso irracional, inadecuado de la pólvora es falta de conocimiento, porque la pólvora lleva nitrato de potasio, lleva azufre, lleva carbón, donde pues eso reacciona a una conflagración violenta, a golpes, a fricciones, a elevación de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces el Cuerpo de Bomberos está activo las 24 horas a nivel nacional, y a través de las oficinas de prevención pues hacemos nuestra labor preventiva. Sí, perfecto. Bueno, abogado Moya, ¿cómo está la situación por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en cuanto a esta pólvora? Estas imágenes nos las han compartido precisamente, es el decomiso que se ha dado a estos momentos. ¿Cómo va todo esto? Bueno, se continúa trabajando con el tema de los decomisos en conjunto con Policía Municipal y Policía Nacional también y demás instituciones amigas, ¿verdad? Yo creo que aquí el compañero ha mencionado algo que es importante,
y es el tema de la prevención, de que, por ejemplo, la campaña que se ha lanzado desde la alcaldía y con instrucciones del alcalde, por eso se llama los cohetes no son juguetes, porque toma en cuenta incluso hasta el tema cultural de cohetes, que no usamos la palabra, que alguien pensaba por ahí que es un error, pero no, se hizo intencional porque en realidad sí se ha vuelto y hay un elemento cultural de por medio con el tema de pólvora. Pero también es el tema de prevenir estos accidentes, estas incidencias que hay en menores, que son los más afectados y que justamente son estos menores los que nos comentaban los médicos de la Fundación para el Niño Quemado y del tema de cirugías. A veces lo bajamos y reducimos y decimos quemadas por pólvora, y en realidad no son quemaduras. A veces son desmembramientos, o sea, son cosas terribles. Incluso nos comentaba uno de los doctores también que las heridas que se ven producto de este tema de la pólvora, a veces son heridas que solo se pueden ver en situaciones de zonas de guerra, por ejemplo, donde hay, por el tipo por la temperatura que alcanza la pólvora, el daño que causa en las personas. Y pues ellos nos explicaban toda esa situación, ¿verdad? Y por eso se ha tomado esta campaña que lo que busca, si bien es cierto, hay una ordenanza y vamos a hacer todo, es complicadísimo, porque al final la pólvora no está prohibida en todo el país, sino que está prohibida en el Distrito Central. Entonces hay pólvora que va de paso, en el camino se queda una parte, hay gente que la mueve de un lugar a otro, entonces es un tanto complicado. Los municipios, como mencionaban acá al inicio, alrededor del Distrito Central, pues también está autorizada la utilización de pólvora, entonces eso complica y hace un poco más complejo el tema de reducirlo totalmente. Pero al final el objetivo primordial es garantizar que no vayamos a tener tragedias en las familias hondureñas en esta época de Navidad, ¿verdad? O sea, bien lo decía el alcalde, hay que darle a nuestros niños un recuerdo de un abrazo, esos recuerdos de familia, de recogimiento familiar, que son tradicionales también en la familia hondureña, y no una tragedia y tener ese recuerdo de una sala de hospital, de una cirugía, de una amputación. Creo que el año pasado fue un doctor que nos acompañó acá mismo, comentaba que qué doloroso es de repente escuchar a un niño que producto de, pues obviamente de su inocencia, cuando pierde un dedo o una mano, le pregunta después al doctor de que lo han sanado, doctor, ¿y cuándo me va a crecer mi dedito? ¿Cuándo me va a crecer la mano? O sea, imagínense grabar de por vida a un menor por una cuestión de irresponsabilidad. Entonces yo incluso haría la invitación a aquellos municipios en donde sí se permite la utilización de pólvora, a hacer, como decíamos por acá, en todo caso un uso racional de ella, pues no abusar de estos morteros enormes, cada vez son más grandes. Por ahí creo que en una de las escenas se miraba cuando se destruyó uno, el daño que puede causar, si eso yo creo que ronda o roza el tema de la ley de control de armas y explosivos, porque es un impacto enorme. Y obviamente eso no, y por eso dejamos claro en la campaña que los cohetes no son juguetes, eso no es algo para darle a un menor o para dejarlo al albedrío o al cuidado de un niño. Sí, perfecto. Doctor Zúñiga, ya decía él que es muy difícil, que aquí en Tegucigalpa sí es prohibido, en otros lugares no. Pero ¿qué hacer? Pero lo han apuntado aquí, Fernando, sí, tanto el doctor Llanes como nuestro compañero de los bomberos, y lo hemos dicho en anteriores programas. La educación sigue siendo el primer pilar en esta situación. Es decir, venimos escuchando nosotros, yo tengo 51 años y tengo 30 años de escuchar de que la niñez es el futuro, cuando yo era niño. Entonces veo yo que seguimos diciendo que la niñez es el futuro, pero realmente estamos educando, y lo decía nuestro amigo aquí, tiene la población las herramientas y el conocimiento para poder entender cómo es que vamos a prevenir nosotros un siniestro en la casa, cuando se nos dice esto del recargo de las líneas eléctricas, cuando se nos habla de tener un extinguidor en los negocios, de andar un extinguidor en el carro, de tener cómo prevenir el fuego, cómo prevenir las situaciones. Lo mismo es para la pólvora y lo mismo es para los líquidos calientes. Ya cuando entremos en materia, más del 70% de nuestros pacientes en el hospital, doctor, son quemaduras por escaldaduras, son líquidos calientes. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante decirlo. La educación sigue siendo el pilar de una sociedad que va a prevenir accidentes de este tipo. Las quemaduras son lesiones de causa externa que ocupan el tercer lugar en mortalidad a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, hay que decirlo. Nosotros estamos listos
Y me llamaba la atención cuando decía el cuerpo de bomberos está listo. Yo creo que hace unos 15 años, doctor, cuando no existía Fundanique, 18 años, la mortalidad rondaba los 18, 16 niños por año. Desde el 2018 que existe el Centro Hondureño de Niño Quemado, la mortalidad cayó estrepitosamente a 0.5. Es decir, en este año 2024 no hemos tenido fallecimientos. Entonces, cuando usted habla de lo que es, cuál es cómo mide, cuál es el indicador de que usted está haciendo bien las cosas. Más de 400 niños ingresados en este año, 0 muertos. Pero entonces, es interesante lo que decía nuestro compañero bombero, 89 siniestros más en este año. Entonces, ¿cómo estaban construidas esas casas? ¿Cuánto tiempo tenía su electricidad? Son cuestiones que no tenemos nosotros la cultura, porque en otras partes, en Estados Unidos, los negocios tienen que estar revisándose. Como hablábamos la vez pasada, las llantas del carro hay que cambiarlas cada tanto tiempo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros supervisando lo que está pasando en la población? Creo que es interesante lo que decía él, ¿qué hace la población para poder prevenir estas situaciones? Sí, ¿cómo es la atención a los menores afectados por pólvora? A mí me ha tocado dar cobertura a este tipo de situaciones y bueno, la familia desesperada, pero eso es lo que uno mira afuera. Ya en un quirófano, me imagino, es mucho más difícil todo. Claro. ¿Doctor? Sí, definitivamente todos iniciamos con esa parte preventiva. La medicina, de entrada la medicina más efectiva es la preventiva. No por el hecho de, a veces se tergiversa el hecho de hablar de medicina preventiva y tratar de cierta forma, de minimizar, ¿verdad?, lo que importa realmente las campañas de prevención. Pues todos, de alguna manera, somos partícipes de esto. El 28 de noviembre, por ejemplo, en el hospital, con la pólvora no se juega, o sea, todos tratamos de alguna manera, la parte educativa, a brindar ese apoyo para tratar de que la población de a poco vaya teniendo alguna mejoría en cuanto a su pensamiento, una conciencia social. En el caso, pues realmente en el quirófano es lo más difícil hasta cierto punto el trato directo hacia un familiar, cuando uno no tiene algo propiamente que ofrecer, algo positivo, y a qué punto vamos a llegar nosotros, cuáles son las consecuencias de una mala decisión, de un descuido, de un accidente. Entonces, realmente eso nos obliga de alguna manera a tener una actitud. Hay que ayudarle al paciente definitivamente, pero sí hay que tener, por así decirlo, un grado de frialdad, no sé si mencionar esa palabra propiamente, sí, pero sí hay que ser fríos en el hecho de tomar la mejor decisión para el paciente, ¿verdad? Muchas veces la mamá o el papá de estos niños hasta lo puede ver como su mejor amigo o a veces un enemigo, y realmente no tenemos, no se le ha concientizado realmente sobre el contexto global de qué fue lo que pasó. Entonces, realmente la importancia que nosotros tratamos de abordar en el hospital, sobre todo con los pacientes, con sus familiares, porque esto realmente yo, en el caso de cirujano plástico, no lo puedo ejercer directamente, sino que necesito obviamente un apoyo multidisciplinario de todos los servicios, empezando por los pediatras, que son los que cuidan los pacientes en la sala de hospitalización, y así a la vez otros servicios agregados que tenemos, por ejemplo, en la parte de medicina física, rehabilitación, psicología, trabajo social. Entonces, realmente ese trabajo en equipo es lo que nos permite, de alguna manera, abordar integralmente un paciente y poder quizás de alguna manera hacer de que ese paciente pueda tener la mejor atención posible. Y también existe el hecho, que paradójicamente ha ocurrido, que tal vez llega un paciente un año quemado por pólvora o quemado por otro tipo de lesión y vuelve posteriormente otra vez quemado. Entonces realmente eso sí, aunque suene monótono y aunque la gente a veces sienta que es un tema que está trillado,
¿verdad? Realmente no se puede dejar de hablar porque, como mencionaba el doctor Zúñiga, lo que vivimos de hace 18 años, 20 años, a lo que vivimos en la actualidad ha mejorado notablemente. Eso quiere decir que aunque sea una semillita que uno pueda sembrar, eso permite de que nosotros podamos crear un impacto realmente en la sociedad. Y eso, pues, evidentemente lo vemos cuando agarramos nuestras estadísticas, revisamos realmente cómo ha sido el comportamiento de la población, qué es lo que hemos atendido, qué es lo que manejamos de forma aguda y sobre todo que mucha gente desestima, solo piensan en la temporada, pero realmente la secuela de ese paciente, qué queda para más adelante, sí, qué poder ofrecer a ese paciente y sobre todo, ¿verdad? Que es el fin último de nosotros como cirujanos reconstructivos, que ese paciente pueda ser reintegrado en la sociedad y que pueda hacer una labor en la misma. Entonces, definitivamente, esto no es algo que pueda ser una cosa menor y tomando en consideración de que no solamente hablamos de niños, en el caso de nosotros que estamos acá de parte del Centro Hondureño para la Atención del Niño Quemado, recordemos que esos niños crecen y se vuelven adultos. Entonces, ¿qué va a hacer un adulto? Entonces, ¿dónde se atiende el adulto? ¿Cuáles son las condiciones en las que atendemos a un adulto? Entonces, realmente, y de alguna manera todos o tuvimos alguna quemadura o realmente tenemos algún familiar que tiene una secuela. En mi caso, yo la tengo, por ejemplo, yo tengo un familiar. Entonces, a pesar de que esa persona trata de desenvolverse de la mejor manera posible, pero evidentemente tiene una secuela. ¿Qué hacer con eso? Entonces, evidentemente, sí, la parte quirúrgica trata no solamente el hecho del problema en agudo, sino que en el seguimiento que nosotros brindamos en la consulta externa, tratar en la medida de lo posible de concientizar en cada momento que uno puede para que, pues, evidentemente eso no le ocurra al mismo paciente o a sus familiares cercanos, amigos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso, ir poco a poco, como dice uno, cultivando esa semillita que sembró y eso poder lograr un mejor resultado a largo plazo. Sí. Mencionó un punto que yo tenía aquí apuntado, que quería consultarles, pero ya lo vamos a ampliar, que es sobre las secuelas, estas heridas y estas marcas que quedan para toda la vida y que pueden ser prevenidas. Pero, ¿qué recomendaciones hacer por parte del Cuerpo de Bomberos a estas personas que, aunque no se ha permitido el uso de esta pólvora, para el caso de aquí de Tegucigalpa lo hagan y para el caso que donde esté permitido también lo hagan? ¿Qué se le puede decir a estas personas si han decidido, a pesar de cualquier cosa, utilizar la pólvora? Fíjese que un punto muy importante, los patrones de comportamiento. Eso influye mucho en el aprendizaje de imitación del niño. Mira el adulto y lo quiere hacer, tanto en el uso irracional de la pólvora como cualquier otra medida de seguridad en sistemas eléctricos, etc. ¿Cuál es el punto aquí? Tenemos que analizar los patrones de comportamiento, qué es lo que estamos haciendo. En este caso, si hay aquí en el Distrito Central, pues hay cero pólvora, es prohibido. Hay normas y leyes que regulan esta parte y sin embargo se da. Al final vemos del año de que hubo pólvora. Entonces, tenemos que utilizarla, hacer uso de manera racional, cuidada, por un adulto, no por un niño. Pero ¿qué pasa? Los adultos están enfocados en la Navidad, en la fiesta, y el niño no sabe qué está haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí ese cuidado, hay que mantener vigilancia constante de los niños. Las personas adultas son responsables de lo que le suceda al niño. El niño no sabe, el niño tiene una etapa que aprende por imitación, él solo realiza, pero realmente no es consciente del impacto negativo que puede provocar. Entonces, tenemos que mantener vigilancia a los niños, la regulación constante debe darse, si va a utilizar pólvora, porque hay otras partes a nivel nacional que sí es permitido hacerlo al aire libre, utilizar quizás artefactos materiales de la pólvora de menor grado de peligrosidad, chispitas, lucitas de bengala, de manera responsable por un adulto en un lugar ventilado. Esos morteros, eso ya se considera, podría considerarse un artefacto explosivo, donde puede dañar lo que ya mencionó el compañero, los médicos acá. Entonces es importante la responsabilidad, la vigilancia de un adulto
no en estado de ebriedad, tiene que estar consciente de lo que está haciendo, la vigilancia constante de los niños. Yo he visto gente que hasta un cigarro le dan a un niño para que ande tirando cohetes. Ahí empiezan a fumar. En efecto. Y es que ahí es donde, por ejemplo, nacen estas campañas. Con la pólvora no se juega. Sí. Usted le dice a un niño, con la pólvora no se juega. Con la pólvora no se juega. O le dice, el cohete no es un juguete. Es decir, se lo repite y se lo repite y se lo repite al niño. Usted se lo repite al niño de 3 años, al niño de 4 años, al niño de 5 años, y ese niño va a entender. Cuando un niño de 4 años o de 5 años mira uniformes como estos y mira personas adultas, y usted decía una palabra bien importante, imitación. Cuando los niños ven el profesor, ven el doctor, ven el padre, ven el alcalde, ven la enfermera, ven el bombero, el policía, son figuras de respeto. Pero claro, como decía el doctor, es que hemos vuelto normal lo anormal. Y no, el niño tiene que crecer en un sitio, ya sea en su escuela, en el barrio, en la colonia, en donde esté, en donde vea que sus autoridades, que las personas que portamos un uniforme, hacemos las cosas de una forma correcta. Volvemos al tema y creo que la educación es fundamental en ese sentido. Pero el repetirle, con la pólvora no se juega, con la pólvora no se juega, con la pólvora no se juega, entonces el niño va a entender. El niño va a entender, los niños van a entender. Y decían ustedes algo muy importante. Si los adultos estamos con el amigo, con la chela, estamos con el trago, estamos con el cigarro, estamos en la fiesta, y no, andate para allá vos hipote, entonces ahí es donde tenemos el problema. Porque entonces le da a usted 100 pesos, le da 50 lempiras, y entonces se va a la pulpería, y aquí es donde entra la ordenanza. Yo siempre repito lo mismo, como decía el doctor Estrillado, sí, pero es que hay cosas que solo entran así. Sí. No, hay pensamientos que la población, si usted no lo vuelve a repetir 100 veces, no le pegues a tu hermano, y lo mandaban a escribir en la escuela uno eso. Pero yo creo que es importante. La alcaldía municipal del Distrito Central tiene prohibida la pólvora. Entonces, ¿qué le estoy enseñando yo a los niños si yo la compro? O si yo la vendo. Violando la ley. Violando la ley. Entonces el niño va a decir, es que mi papá la compra. Si él lo hace, ¿por qué yo no? Pues exactamente. El alcalde dice que no, pero mi papá la compra. ¿Me explico? El alcalde la está quemando también, él está tirando. le enseñamos estas imágenes a un niño, ¡uy, qué montón de fuerte! Entonces, es una cosa interesante. Pero yo creo que sí, volvemos a los eslogans, volvemos a los temas. Con la pólvora no se juega. Nuestros niños entienden. Miren, nosotros vivimos en un mundo, y el doctor Llanes, creo que ahora que trabaja más en el área pediátrica, por las mañanas se da cuenta que los niños entienden. Los adolescentes nos escuchan, pero tenemos que educarlos. Recuérdense ustedes cuando estábamos en la escuela y en el colegio. Ahora que estamos grandes, tenía razón aquel profesor, tenía razón la fulana, dice uno. ¿Verdad? Yo creo que es importante recordar estas cosas para poder entender de que la repetición es la que produce memoria. Y la memoria se utiliza en el momento que vemos el problema. Creo que todos los que estamos aquí tenemos una actividad diferente, pero entendemos que hay momentos de nuestra existencia, el doctor en el quirófano, usted aquí en el programa, usted ahí donde está, y dice, no, es que del 1 al 5 tengo que hacer estos pasos. No me puedo saltar el 1 y el 2. Entonces yo creo que así es como debemos de pensar en nuestra población infantil. Los adultos ya entendemos. Hay rótulos que dicen, si toma, no maneje. Si toma, no maneje. Con la pólvora no se juega. Los cohetes no son juguetes. O sea, son dichos que los entendemos. Pongámoslos en práctica. Sí. Un punto importante también que como adultos debemos de entender al niño, que es curioso. El niño pregunta, el niño dice, papá, ¿qué es esto? El cohete. Y si no le explicamos que eso puede estallar, que eso puede abrir una llama, puede provocarle lesiones como las que están mencionando,
y no le decimos y solo le decimos, tenga cuidado con eso, pero no le explicamos, créame que el niño se va a escondidas, utiliza el artefacto y boom, pasa lo que no queremos que pase. Entonces es importante la comunicación con los niños, explicarles. Si usted le explica, el niño entiende, créame que lo entiende, y no dejarlo a la curiosidad. Sí, abogado, sí. Justamente parte de la campaña de la corporación, de la alcaldía del Distrito Central, incluye lo que son las charlas en diferentes escuelas que se hace previo ya al tema de entrar con los operativos de decomiso y demás. La ordenanza es vigente durante todo el año, pero obviamente en esta época del año es cuando más incidencia hay, por eso es cuando realmente se hace más hincapié en el tema, como decía los doctores por acá, no quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Señalar siempre ese tema, porque si no, pues se cae en el descuido y ya no se le toma la relevancia que tiene, como les digo, a veces se reduce el tema a una quemadura y es un daño mucho más grave que deja secuelas de por vida, decía por acá el doctor. En realidad por eso parte de la campaña de la alcaldía es el tema de visitar colonias, visitar escuelas, colegios, para dar estas charlas y mostrar un poco, como decía el compañero del Cuerpo de Bomberos, los daños que causa realmente el tema de la utilización de pólvora y explicar un poco a los niños también qué es lo que sucede, porque exactamente fue, bueno, el caso doloroso realmente, pues no se le puede decir menos, de que se dio en San Pedro Sula, donde el menor miró el mortero enorme y él salió a tomarlo, pues, y le costó la vida. No sabe realmente qué es y está en la calle, lo ve, no dimensiona pues como menor, y menos si no ha habido un tipo de explicación de qué es y qué es lo que sucede con eso. Yo creo que es importante por acá a nivel general, como mencionaban, el tema también de otras quemaduras, y lo decía el alcalde hace poco, con el tema de la prevención. A veces, ahorita esta alcaldía municipal ha invertido cualquier cantidad de millones en el tema de prevención. Y con el tema de las lluvias, por ejemplo, hemos tenido un resultado positivo. O sea, este año es una cantidad de agua histórica, es un récord histórico, más cantidad, mayor volumen que lo que llovió durante el Mitch. Y no tuvimos la afectación ni las inundaciones por las medidas de mitigación en los jucos, en estos lugares. Eso al final de la prevención nos deja ese beneficio de que no tenemos ese nivel de afectación ni a incurrir en los gastos que mencionaban por acá para el tema de las consecuencias. Pero por eso también es el llamado a la población, que cuando hay una regulación, pues existe por algo. Ya, o sea, nos decía el alcalde, y hacía el llamado a la población, la alcaldía está invirtiendo en mitigar y en prevenir. No seamos nosotros los que nos ponemos en situación de riesgo. O sea, cuando usted de repente no se le da un permiso, por decir algo, por lo que mencionaba acá de los negocios, para que ponga un negocio al lado o a la orilla de cierta carretera, porque es una vía rápida, es un bulevar y puede generar un accidente en una curva, si no se está dando es por algo. Ya, o sea, no es porque se le esté queriendo negar a una persona el derecho a trabajar y lo demás. Eso se puede solventar de otra manera, pero en ese lugar, en ese momento, no se da por una situación. Igualmente es en el tema de los negocios, se hacen las inspecciones para tratar de verificar el tema de cableado, tendido eléctrico, incluso bomberos extiende una constancia, pero hay una serie de negocios que operan sin los permisos respectivos porque justamente no reúnen los requisitos. Entonces, igualmente es en el tema de pólvora. Como es un tema prohibido, imagínense que varios de estos decomisos que ustedes ven ahí los hemos realizado en lo que es la zona de los mercados. O sea, donde tenemos en bodegas que no hay extintores, que no hay detectores de humo, no hay detectores de fuego y que están en medio donde circulan miles de personas diariamente amontonadas y lo tienen todo en un espacio extremadamente reducido con ese volumen y ese tipo de pólvora, que por ahí también miraban las otras imágenes donde está la destrucción de la pólvora y ven la dimensión y el impacto que puede causar. Imagínense eso comprimido en un espacio sumamente pequeño y en una zona donde diariamente transitan miles y miles de ciudadanos. Entonces, esas son tragedias que obviamente pues a través de estas acciones se pretenden evitar, pero lo más importante, yo creo que por acá mencionaba un dato, porque creo que eso también es de recalcarlo, y reconocerlo también, es el papel de los medios de comunicación y también de la población en acatar. Yo creo que viendo la parte positiva, digamos, ha habido por acá mencionaban las estadísticas, una reducción, digamos, en algunos años con el tema de pólvora dentro del Distrito Central, hablo específicamente, en cuanto a la afectación.
Y eso pues indica que la población de alguna manera está, como decía el doctor, generando algún tipo de conciencia y está actuando, digamos, más mesuradamente en este sentido. Pero por eso mismo no se puede quitar el dedo del renglón. O sea, hay que seguir señalando esa situación y más bien extender más lo que son más el tema de prevención, que la campaña por eso de nosotros va en 2 vías, que es una, la prevención, ese llamado a la población a acatar la ordenanza, a entender que la ordenanza se constituye no en función de aplicar una multa o una sanción, si al final este producto que se decomisa se destruye. Ya, o sea, no es un tema, si nos ponemos a ver, nosotros decíamos, cuando se hace lo de la guía de paso, es más el gasto para la alcaldía que lo que se le cobra a la persona por que transite. Pero el objetivo, porque el objetivo no es un tema de ese tipo, sino que es el tema de proteger a la población de esas secuelas catastróficas y permanentes que quedan en nuestros menores especialmente. Y la otra parte de la campaña, pues obviamente también va en darle a conocer a la población cuáles son las sanciones para que entiendan a lo que se enfrentan también, ¿verdad? O sea, son sanciones que, por ejemplo, imagínense un padre que además, porque también ahí habrá mucho tipo de responsabilidad, no solamente en el tema administrativo, que es lo que nos corresponde a nosotros, una multa, póngale de 5,000 lempiras, además del daño que pueda tener un menor por un descuido. Ya, y esto también puede incurrir incluso en responsabilidad penal para los padres. Entonces, imagínense todo el problema y encima tener un niño con una afectación que no va a cambiar en su vida, o sea, que va a ser una marca permanente, ya lo decía el doctor, en cuanto al tema de la reconstrucción, cómo insertamos después, porque ese niño después va a ser adulto y que tenga una amputación producto de un descuido en Navidad. Sí. O sea, y cómo le va a afectar a este menor de por vida ese daño que ya se le causó y cómo vamos a tener entonces que ver y realmente también las posibilidades, cómo se le ven reducidas por un simple descuido en una época que más bien lo que debería dejar son estos recuerdos de como les digo, de estar en familia, de estar reunidos, pero no con ese tipo de imprudencia que más bien lo que nos generan es una tragedia. Sí, ¿cuáles son las multas? Las multas, bueno, en el caso de personas naturales inician en 5,000 lempiras el tema de las multas. El decomiso de la pólvora, ese, como dicen popularmente, va de cajón. O sea, ese va de cajón el decomiso de la pólvora y la multa, y además en el tema de los negocios que se encuentren con pólvora, y ya el año pasado creo que se impusieron un par de multas que andan arriba de los 60,000 lempiras, porque se atiende también al tema de que la misma acción puede generar otras sanciones, puede ser reincidente, puede ser una persona que está en un lugar de mayor peligrosidad, ya, o a las consecuencias también que se hayan tenido en el momento que se hagan los decomisos. Entonces, la multa en ese sentido es bastante amplia, pero, y como nos decía el alcalde, la instrucción es aplicarle y que no nos tiemble la mano para aplicar esa situación, ¿verdad? Pero lo más importante es que no lleguemos a eso. O sea, al final el objetivo no es sancionar, sino que proteger a la población de ese tipo de peligro. ¿Y qué tipo de responsabilidad penal puede tener un padre de familia que un hijo se le queme? Bueno, ya en el tema de esto, en el tema penal incluso, o en el tema de custodia de los menores, un padre incluso puede ver, por haberlo expuesto a peligro, podría considerarse incluso la suspensión de la custodia del padre por situaciones de este tipo. Pues, o sea, cuando ya, imagínense lo que decía el doctor, que llegue un padre 3 años consecutivos con un niño con quemadura. O sea, ya es un peligro para el niño tener a ese padre ahí cerca. Pues. El Código de la Niñez establece, y me lo decía a mí una fiscal de la niñez, de que si un niño sufre 2 lesiones, una quemadura, una quebradura, y es atendido en el mismo centro hospitalario en 2 ocasiones por lo mismo, ese padre tiene que ser requerido y puesto ante la ley. Y lo que decía el abogado, tiene que demostrar que sí tiene la capacidad de criar y cuidar a ese niño. O sea que, y aquí volvemos a lo mismo, esto es conocimiento. Estas son las cosas que le tenemos que decir a la población. Exacto. Es decir, yo como papá tengo una responsabilidad en no solo manutención, educación, sino que además en el cuidado, y el cuidado implica eso. Es decir, un niño que sufre una lesión 2 veces, ya sea 2 quemaduras, imagínense 2 quemaduras, es algo ya insólito. Si 2 veces llega por la misma situación al hospital, de oficio debería el Ministerio Público estar atendiendo todos los casos que son atendidos por quemaduras en el hospital.
Eso es una cuestión que tiene que ser investigada. No es así, porque obviamente sabemos que en nuestro sistema nacional, en todas partes ocupamos más gente. En todas partes, en todos los servicios, en cualquier servicio público que tengamos, necesitamos más gente. Y estos temas también no se deben dejar por fuera, porque ya lo decía el doctor Llanes, con una lesión, un niño que ha perdido el dedo pulgar, por ejemplo, pierde el 75% de función de su mano. Imaginen ustedes lo que es para un menor perder. Y la ley establece ciertas sanciones para eso. Sí, bueno, y qué lamentable, porque en el derecho penal se da a conocer que, bueno, la gente, ya lo hemos mencionado en otros programas, la gente puede ver que las penas son amplias y no les importa, ¿no? La pena no reduce el delito, de igual forma, las multas no generan tampoco una reacción en la gente. Ya la gente lo menos que piensa es que lo van a agarrar con pólvora, es lo menos que piensa la gente. Hay gente que no se toma ni la delicadeza de esconder la pólvora, sino que la andan ahí confiados. Y bueno, esta es una situación temeraria también de las personas y bueno, solo los familiares y los médicos que están a primera mano atendiendo a estos pacientes son los que saben la situación difícil. Lamentablemente, doctor, los niños son los que más sufren estas consecuencias de la pólvora. Sí, claro, sin duda. A veces, y no solo los niños, hay que dejar bien claro, porque en el contexto social nosotros hablamos de un niño, un miembro de una familia afectado, afecta al resto de alguna otra manera. Tal vez puede haber gente que pueda tener algún grado de indiferencia social, pero un niño mutilado o un niño amputado, ¿qué va a generar en un padre o una madre que necesite un poco más de cuidado? Esa persona deja de trabajar un poco más o deja de hacerlo. Y a mediano o largo plazo eso va creando problemas no solamente en la parte de la salud, que es lo que generalmente nosotros hablamos, pero cuando hablamos de la salud no podemos desligar las otras áreas. Entonces, y siempre como hago énfasis de la parte de la reintegración o la reinserción social de un paciente que tiene una secuela de este tipo, entonces realmente qué es lo que va a ocurrir con su entorno familiar. Entonces ya incomoda porque el niño requiere un cuidado especial, ya la persona que lo cuida se queja, ya que no tiene el tiempo suficiente para hacer otras cosas, cuántos niños extra tiene esa familia, a quién brindarle esa atención. Entonces definitivamente esto no puede pasar, y eso es lo que pues eventualmente cada año se va a ir haciendo, así como se ha hecho en el transcurso de los años. Y como decía el abogado, realmente no hay que quitar el dedo del renglón, de hecho hay que ser más intensos inclusive. Si estamos viendo algún tipo de resultados positivos, que tal vez en este momento no lo visualizamos de esa manera, pero si vamos en retrospectiva a evaluar qué es lo que hemos vivido, definitivamente ha cambiado. Entonces, no todo, como dicen, termina siendo negativo. Hay que tratar de utilizar las cosas positivas, los recursos positivos que podemos tener en el momento, pues para tratar de hacer un mejor desempeño. Y no solamente en la parte en la que nosotros como médicos hacemos, que es tratar al paciente, lidiar con la parte curativa de la medicina, sino que realmente, pues, si nosotros tenemos prácticamente al cero este tipo de situaciones, evidentemente no es que no tengamos trabajo, porque trabajo sobra. Y como dice el doctor, nos falta recursos en todas las áreas posibles, ocupamos gente. Entonces, realmente eso nos llama a que nosotros tengamos que tener esa parte de conciencia social, no solamente ser curativos para atender a los pacientes, sino que brindarnos también en ese aspecto y tratar, aunque sea sembrar poco a poco eso para poder lograrlo. Sí, sargento. Se ha visto también en muchas ocasiones el incendio de estructuras donde se elabora la pólvora también, y ha generado consecuencias también de las personas que se encuentran ahí, de menores, y bueno, hasta en eso hay mucho riesgo. Fíjese, algo muy interesante es que realmente debido a la composición de la pólvora, no es tanto el que tenga un extintor, el que tenga sistema de rociadores,
no es tanto dispositivos de detección, porque al haber un punto de ignición, eso es una conflagración violenta y ¡boom! Y se dio el daño, afectando estructuras. Hemos visto en años anteriores como los lugares de fabricación artesanal de la pólvora llega a este tipo de accidentes, porque es importante saber de que a raíz de la composición química de la pólvora, la red inalámbrica de la comunicación, los dispositivos, los celulares, igual que en las gasolineras, eso puede detonar una conflagración violenta en la pólvora. La fricción, eso tiene que ser con mucho cuidado si lo está elaborando. Hasta la estática. La energía estática es muy correcto, es cierto, y lo podemos ver en las gasolineras también. Entonces eso influye mucho. Creo que el control, el monitoreo, el seguimiento de las medidas de seguridad es fundamental. Si hay una fábrica, tiene que cumplir con las normas de seguridad. Certificaciones. Certificarse con las normas. El que diga, el año pasado tuve una fábrica artesanal clandestina, no pasó nada. La fatiga de la confianza. Tenemos que ver esa parte de lidiar con la fatiga de la confianza. No me pasó nada el año pasado, este año tampoco. No es así, porque estamos jugando con la vida y el impacto es cruel. El impacto es a nivel fisiológico, social, económico, y eso deja traumas, como ustedes ya lo mencionaron. Al año 2020, más que todo en marzo del 2020, plena pandemia, recuerda, doctor, tuvimos 4 niños procedentes de Santa Bárbara. Los 4 niños, hermanos, 2 mayores, 2 nenas, una de 16, una de 17, y uno de 10 y otro de 6. Los 4 y su mamá se dedicaban a la fabricación de pólvora artesanal. Hubo una chispa, hubo una detonación, como dice usted, sargento. La casa explotó. Las 2 nenas grandes salieron rápido, o sea, su instinto de supervivencia, salieron rápido del asunto, se quemaron un poco. El niño de 11 años fue el más afectado porque sacó a su hermanito de 6. Gracias a Dios terminó en un buen desenlace. Los 4 niños volvieron a su casa y hubieron mucha gente de buen corazón que les ayudaron a reconstruirla y todo. Usted lo recuerda, Fernando, es una cosa histórica. 4 niños los fuimos a traer en avión a los 4. Entonces, realmente una situación importante lo que usted dice, esa confianza de que no me va a pasar. Había pólvora en 3 de las habitaciones. En la casa, entonces había pólvora en las 3 habitaciones, hubo una chispita, hubo un accidente y los 4 niños salieron, gracias a Dios, ilesos y sin secuelas importantes, ¿verdad? Solo el de 11 años sí estuvo bien delicado. Sí. Un dato importante, compartirle a la población hondureña que el Cuerpo de Bomberos tiene programado, no vamos a decir el día, pero sí una serie de inspecciones a nivel de los mercados capitalinos, acá en el Distrito Central, y vamos enfocados en la inspección de riesgos de incendio en general, sistemas eléctricos, artefactos explosivos, pólvoras, cohetes, etc. Entonces creo que de ahí pues vamos empezando, ya las tenemos programadas, y así sucesivamente a nivel nacional, en lo que está permitido, pues la regulación, los consejos, las recomendaciones que deben de tener en los lugares que está permitido. Entonces sí, tenemos una gran labor. Sí, ya vamos a ir con el abogado Moya. Me dice el abogado Germán Leitzelar, la cultura de la pólvora en celebraciones es un ejemplo arraigado en muchos países. En lugar de eliminar estas tradiciones es fundamental promover la educación y el control en su uso. Así se pueden minimizar los accidentes sin perder la identidad cultural. Ir contra la cultura es contraproducente sin pretender minimizar, dice, los accidentes que ocurren. Vale la pena valorar que si prohibiendo se controlara, entonces habrá que prohibir el alcohol que se consume y genera accidentes, los cuchillos en las cocinas porque la gente se corta o se mata con ellos y los usa inadecuadamente, y un sinnúmero de cosas más que lo requieren. Es formación y educación y respeto, dice, a la cultura. También me dice que hay artefactos, y esto es cierto, y a eso iba con el abogado Moya, hay artefactos que no son cohetes, son armas de destrucción. Ya son armas. Pongamos imágenes, Christopher, de estos últimos decomisos que se han dado, porque quería también que el abogado Moya nos explique
porque, bueno, hay chispitas que yo creo que esas no pueden hacer un mayor daño. He visto las luces de bengalas que les gusta mucho a los niños y con cuidado. Y aunque Se ríe el pueden doctor quemar, porque causa problemas. Me río porque hemos tenido niñas con un 60% por una luz de bengala. Sí, El se quema la sargento ropa. decía, Y en la después se ropa, quema. porque, porque es de poliéster Sí, y que claro. rapidito se quema el vestido. Y lo decía usted, la fricción. Hemos tenido niños, doctor, que andan los cohetes en la calzoneta Sí, una y la chiquita en la calzoneta bolsa. tiene el poliéster, tiene el plástico adentro protector, va corriendo, la fricción genera y han tenido los genitales, pues no destruidos, pero sí afectados. Entonces yo creo que es importante lo de la cultura, como dice el abogado Laicelar, pero sí tenemos que educarnos, ¿verdad? Y ya lo hemos visto antes, teníamos noches de luces aquí, donde habían controlada la pólvora. Y la gente asistía en masa a verlo, pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí, hay cosas que nos parecen inofensivas, pero han llegado niños. El problema no es usar la pólvora, o sea, la pólvora no es algo perjudicial, dañino, satánico, satanizarlo hasta cierto punto. El problema es el uso indiscriminado, que ahí es donde venimos, la parte cultural, la parte educativa. No podemos hablar realmente, y eso quizás, ese tipo de a veces nosotros podemos llegar hasta cierto punto de desestimar de que algo nos pueda suceder. Esto parece mínimamente riesgoso, pero realmente sí, como dice el doctor Zúñiga, de una pequeña cosa puede surgir un gran problema. Entonces, el tema no es ser punitivo realmente en esto, no orientarnos a que la gente nos vea que si estamos en este tipo de espacios queremos ser punitivos, ¿verdad? Ustedes en la parte legal, por ejemplo, venir y decir de que aquí se va a sancionar, se va a multar, porque entonces o crea el morbo de que, ok, voy a transgredir la ley para... Porque hay mayor ganancia. Es un reto, inclusive puede ser un reto, porque no es el niño que va a decir, voy a retar a la ley para hacerlo, realmente quien lo infringe son los mayores. Son los mayores, o sea, realmente, ¿verdad? Entonces creo que este concepto del usar la pólvora, de la explosión, de utilizar artefactos, creo que va más que todo con el uso indiscriminado de la misma. Y obviamente lo que sí pues tendría que, en el caso de nosotros acá en Tegucigalpa, tenemos esta campaña, pues la alcaldía trata de gestionar con mucha anticipación, se hace inclusive pues mucha publicidad al respecto, pero definitivamente es algo paradójico porque nosotros acá en Tegucigalpa tenemos la mayor cantidad de gente quemada. Y no solo hablo de niños, que muchas veces en este tema, pues evidentemente nos enfocamos en la parte pediátrica, pero no solamente son los niños los que se afectan, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en una camaronera utiliza pólvora para hacer su trabajo, entonces lo usa indiscriminadamente, tal vez es una persona que no está tomada, que no está drogada, es una persona que está trabajando, pero tuvo un accidente. Entonces, por ejemplo, en este tipo de sitios, ¿qué medidas están, como le mencionaba al oficial bombero, en ese aspecto, qué medidas de certificación existen? Porque cada persona que tenga que utilizar este tipo de insumos puedan tener las medidas correctas. Y claro, los accidentes suceden y muchas veces pues queremos evitar. Esa es la intención realmente. Pero no va más allá del hecho de querer afectar, porque la pólvora no solo se utiliza para la Navidad, ¿verdad? La pólvora es una herramienta muy importante para algunas personas para el trabajo que desempeñan. Y de hecho por eso existe una industria que se encarga de esto. Si esto no fuera lucrativo hasta cierto punto en esa parte, no lo harían. Y no creo que tampoco la industria de la pólvora sea únicamente en este tiempo y no deje de funcionar el resto del año. Cosa que nosotros lo vemos con la casuística de pacientes que tenemos usualmente al año. Entonces creo que realmente, más allá de, como mencionaba el abogado Laicelar, el tema del alcohol, el tema del cigarrillo, o sea, todo realmente siempre tomamos que en desmedida va a ser malo, realmente. Entonces no es el tema realmente de tratar de evitar de que estas personas puedan tener pues una fuente de trabajo,
pero sí tienen que tener las medidas correspondientes. Eso es lo que queremos. Correcto, y lo que decía el abogado Liceral, yo creo que en cuanto al tema del el arraigo cultural, obviamente es muy importante. Y por ahí estaba leyendo un artículo que habla del tema del uso de la pólvora en América Latina, ¿verdad? O Hispanoamérica, le llamamos desde la parte del sur del río Bravo hasta llegar a Tierra del Fuego, y como también en Asia y en otros lugares es muy... La China es la cuna de la pólvora, de hecho. Exactamente, China, por ejemplo, y hay mucho arraigo con el tema de la pólvora. Eso es, y obviamente ese tema, por eso justamente, como decía el doctor, con la de la situación de los shows de luces y lo demás, justamente lo que la alcaldía también está haciendo a la par del tema, no es centrarse, como decía el doctor, con el tema meramente punitivo y de las sanciones, sino que más bien es despertar conciencia en los adultos de que no pongamos a nuestros niños, no se pongan ellos en situación de riesgo, y como decía, que ellos más bien sean los que generen la situación de riesgo, sino que más bien es reducirlo. Justamente por eso también a la par se ha lanzado también la Navidad de la ciudad de Buen Corazón, que lleva en varias de sus actividades show de luces. Y se están haciendo actividades en las tardes, se está yendo a los barrios, a colonias. De hecho, este viernes, bueno, hoy, a las 5 de la tarde, en la colonia San Miguel, hay una actividad que también va a tener un show de luces, pero con las medidas de seguridad respectivas para que no vaya a haber una tragedia. Y se hace de manera controlada, sí, que la población pueda disfrutar de esto, pero sin estar en una situación de riesgo, pues que eso es lo que se busca. Y lo que yo le mencionaba, bueno, y que hablábamos sobre las chispitas, sobre las luces de bengala, yo hacía referencia a esto porque hay algunos artefactos que parece que es una granada. Las cebollas esas que salen ahí en las tomas. La cebolla es como tirar una granada, sí, que no, si usted le agarra una mano, si le agarra un pie, se lo destruye. Claro. Exacto. ¿Cómo lo mira usted, sargento? No, totalmente negativo, como decimos, peligroso, porque eso ya es un artefacto explosivo. Entonces creo que destructivo. Sí. Destructivo, sí. Y creo que eso realmente debe de ser monitoreado, en vigilancia con los adultos. Ahora, la gran pregunta, ¿el adulto está educado para eso? Esa es la otra pregunta, porque si no está preparado, educado de los riesgos y peligros del uso adecuado, va a instruir mal al niño. Entonces, quizás hay que desaprender para aprender, porque hay que irnos actualizando también. El punto es el monitoreo constante, la vigilancia de los adultos. Le va a dar lucitas de bengala, no le dé el paquete, dele uno, vigílelo, tírela allí. Lucecita ahí. O esté con el niño ahí. O esté con el niño. Pues, correcto, o sea, cuando lo está haciendo. Y no dejarlo solo. Entonces sí creo que es parte de la prevención. Sí. ¿Cuánta pólvora han decomisado hasta los momentos? Fíjese que justamente ahorita, como mencionábamos, cada vez a medida que se van haciendo los decomisos, se van buscando nuevos mecanismos para el tema de eludir los controles. Y en este año, hasta el momento, han sido decomisos menores, no han habido decomisos grandes como en años anteriores. Yo creo que en los primeros 2 años de esta administración llegamos fácilmente ya a valor de mercado, valor en la calle, como le decimos, de 6 millones de lempiras, quizás más de lo que se ha decomisado en pólvora. Eso, por ejemplo, solo es uno de los decomisos, lo que están viendo ahí en cámara. Y se hicieron 8 decomisos similares de estos. Pues este año ha sido menor. Sí han habido algunos cuantos decomisos más pequeños, pero esto obviamente va a irse incrementando en la medida que nos vamos acercando ya a la fecha, al 24, al 31, que son los días que más hay circulación de pólvora. Entonces, igual, como decíamos, el tema acá es, si al final esta pólvora no está circulando o hay menor cantidad de volumen de pólvora decomisada, porque la población está consumiendo la menor, se está haciendo de una manera más responsable, no de manera indiscriminada, porque parte del uso indiscriminado es eso, conseguir aquellas cantidades enormes de pólvora para tener que ni le ajusta la Navidad para quemarla, termina ya en Día de Reyes quemando la última parte. Entonces, si eso es producto y más bien nos está trayendo una reducción, bueno, enhorabuena, pues, y bienvenido sea. Pero sí, siempre mantener el tema de que la restricción no es, y lo más importante es el llamado a la población a tener una aptitud más racional, más sensata en cuanto al tema de estos artefactos,
Porque como bien decíamos, creo que la ley de control de armas y explosivos define qué es un arma o un explosivo y habla que son los que utilizan la fuerza, la expansión de los gases de forma violenta para generar un daño. Eso es lo que hacen justamente algunos de estos artefactos. Estas cebollas que usted menciona son matasuegras, los tumbacasas, los matasuegras, que hasta el nombre, pues, o sea, lo que generan son explosiones enormes. Hombre, que si cuando se destruyen, dejan un agujero en el suelo, pues, o sea, y la explosión, si parece cuando hemos hecho las destrucciones de pólvora que estamos en una zona de guerra, pues, o sea, las explosiones por todos lados, piedras, rocas que se lanzan a cualquier lugar, y eso es lo que se quiere justamente evitar. No tanto el tema de, como decía el doctor, de que alguien se vea afectado en el tema de su negocio porque se dedica a la pólvora, pues sabemos que hay familias que de eso subsisten. Y eso no es el caso en Tegucigalpa, pues no hay fábricas como tal, pero sí en diferentes sectores del país. Pero lo importante de eso es, como decíamos, el tema de las certificaciones, que la población entienda que eso no es se le pide que reúna ciertos requisitos, no en función de generarle un costo o de jorobarle la vida, pues si queremos reducirlo, sino que es en función de garantizar su protección y la seguridad. Los accidentes, como decía el doctor, suceden, es algo que no está planeado, pero en la medida que tengamos las situaciones de mitigación, las medidas correctas para prevenir, para atender en el momento algo, para reducir el impacto de un accidente, obviamente en esa medida va a haber menos daños y menos consecuencias, pues, o sea, no va a ser algo que va a ser, que va a generar una tragedia mayor, como si fue lo que pasó, por ejemplo, a lo que mencionaba el doctor con los 4 niños, y lo que sí tuvo víctimas mortales, que creo que fue el año antepasado, en la zona de Occidente, donde una fábrica se incendió y varias personas que trabajaban ahí, niños se podría decir, según el Código de la Niñez, menores de 18 años, que resultaron con lesiones graves, pues, o sea, incluso creo que de las fatalidades fue una persona con edad entre los 14 y 18 años por ahí. Sí, bueno, es que se han visto casos tan lamentables, a mí se me vienen a la mente algunos, pero que no los quiero ni mencionar, que se han dado en los últimos años y que han demostrado la peligrosidad de la pólvora. Vamos a hacer, doctor, una pausa. Ya volvemos en el foro de la entrevista de Canal 11. Bueno, en vez de gastar 5,000 pesos en cohetes, compre comida, hombre, compre otras cosas, cualquier cosa, compre los estrenos, cómprese alguna situación. Doctor, hemos visto que la gente quema, porque tirar cohetes es quemar el pisto. Literalmente, o sea, imagínense la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Todos como proveedores aquí, y de repente gastarse 5,000, 10,000 lempiras en... Por poco, porque hay gente que gasta más. Y bueno, y ver cómo de repente se pierde una mano o se pierde un dedo. Ahorita yo lo recuerdo, un muchachito de Olancho estaba en la labranza, y entonces cuando iban a vender cohetes en la montaña, frente a la casa de él salió a comprar. Él salió a comprar, porque ya le habían pagado su semana. Y llegó al hospital de escuela y nos contó esta historia, ¿verdad? Él, no, hombre, si me acaban de pagar y yo compré, dice, unos morteros y perdió 3 dedos. Entonces esa es una historia desgarradora, y le digo a la gente, óigame, podemos aquí contar 1000 historias, ¿verdad? Y imagínese usted, por 200 lempiras perder una mano. Entonces eso es interesante. Y quería no dejar de pasar el momento, abogado, sí hubo un impacto en Tegucigalpa con respecto a la ordenanza municipal. Es decir, sí, hay que decirlo, del 2006 es la ordenanza. Del 2006 no eran los 40 casos que estamos hablando a nivel nacional, doctor Llanes, eran más de 110 casos los que ingresaban en el hospital de escuela solo en el Distrito Central, otros 100 en San Pedro y otros 50 en los diferentes lugares, porque sí ha tenido un impacto a nivel nacional. O sea, por lo menos hay cierta crítica. Como la capital, obviamente genera alguna intención de réplica en otros municipios y obviamente se va. Es más, hay gente que incluso me pregunta, porque como está la ordenanza y creen que la ordenanza es a nivel nacional, que está en todas las municipalidades. Bueno, yo les digo, está bien, pues, o sea, si lo quiere, tómelo como que si está a nivel nacional, pues. Sí, aunque no sea a nivel nacional, pero sí creo que algo ha impactado. Pero sí decía bien el doctor Llanes, ¿verdad? Bueno, ¿y el resto de las alcaldías qué hace? ¿O cómo controla esto? ¿O si multa o no multa? ¿O cuál es la responsabilidad que tenemos
a nivel estatal, digo yo, cuando se produce una de estas situaciones, ¿verdad? Porque decía usted, sargento, en los mercados, si no hay seguridad y explota una de estos lugares encerrados donde hay pólvora, obviamente no solo afecta un puesto del mercado, sino que afecta diferentes hay lugares. Una reacción en cadena, en tanto las estructuras, se expande el fuego y difícilmente se controla con extintores. Sí. Imagínense llegar a una bodega de estas con ese montón de pólvora y por accidente alguien se para en una chispita. Entonces ya eso genera un detonante y ya se hace un macaneo. Yo creo que si bien es cierto el tema, pero bueno, también hay cosas que yo creo que se pueden ir mejorando sin perder ese acervo que tenemos, ese arraigo cultural. Y veámoslo pues, o sea, por un tema cultural hasta hace aproximadamente, ¿qué? 60, 70 años las mujeres no votaban. Y ahora las mujeres, estamos conscientes del papel fundamental que tienen en la vida nacional. Allá en otros países, hace algunos años era, bueno, lo de la guillotina en Francia, y era la esclavitud, también fue un tema cultural. Entonces yo creo que eso no debe de ser como la justificación para que se generen condiciones que permitan una tragedia. Se puede, yo creo que mantener un aspecto sin afectar el tema de la seguridad. O sea, y en la medida que siempre mantenga el tema de la seguridad o se prime en la seguridad de las personas, que es el objetivo primordial del Estado, ya eso es ya un gran avance y es fundamental, ¿verdad? O sea, lo primero son las medidas de seguridad y todas estas acciones, entendiéndolas como medidas de seguridad y de protección. Bien lo decía el doctor, no se puede desconocer que ha habido un impacto positivo en cuanto al tema de la reducción de casos de personas quemadas por pólvora, pues. Sí, ¿cómo es tan potente que, por ejemplo, estas cebollas son pequeñas, ¿no? Sí, y le pueden amputar a una persona los dedos de las manos? Pues son artefactos evidentemente letales, ¿verdad? Este tipo de artefactos pues evidentemente pueden provocar grandes secuelas severas. Por eso es que evidentemente cuando nosotros vamos hablando de cómo utilizar estas cosas, cuándo restringir el uso, es precisamente porque nos toca ver los resultados o los efectos de este tipo de artefactos, cómo pueden llegar a afectar un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo, y sobre todo teniendo en consideración que el niño no es un humanito, ni un humano chiquito. O sea, el niño es una entidad integralmente diferente al comportamiento de un adulto normal como nosotros, ¿verdad? Con sus características propias. A veces yo creo que, y el doctor no me deja mentir, que es noble el niño. Tanto la nobleza en la forma en la que se comporta un niño, en su comportamiento como hasta su mismo cuerpo es noble. Noble hasta para responder a tratamientos, usualmente en alguna medida hasta pueden responder en mejor resultado que quizás un adulto, ¿ya? Pero sí, obviamente lo que nosotros atendemos, pacientes con secuelas en sus manos, en sus pies, secuelas en cara, que es lo que estábamos hablando extracámara, inclusive de un caso en particular. O sea, como un rostro desfigurado, ¿qué va a hacer ese niño? En primer lugar, ¿cómo lo salvamos, verdad? Que eso requiere no solamente la participación que la gente idealiza de que el cirujano le hace un bonito trabajo, etcétera, etcétera, sino que realmente es una participación integral de todos. Porque no podemos trabajar aisladamente, siempre requerimos, pues, evidentemente el apoyo de todos para poder realizar el mejor trabajo posible. Y sobre todo le pedimos al familiar de ese paciente de que tiene que estar en constante seguimiento con nosotros, porque si no, pues hay cosas que tal vez pueden corregirse de alguna manera, a veces al 100%, otras en menor grado, pero cómo hacer de que ese paciente pues evidentemente pueda trabajar o pueda hacer, crecer en otro entorno, otro ambiente, en otras circunstancias. Sí, es importante de que nosotros hagamos entender a la gente de que también llega la gente a los hospitales, sobre todo, que es en el medio en que nos desenvolvemos. La gente piensa de que el Estado está obligado a resolver los problemas. Y eso, el Estado está obligado a garantizar, obviamente, algún tipo de condiciones,
y somos responsables como parte del Estado que nosotros trabajamos en él, ¿verdad? De garantizar una atención oportuna y de mejor calidad posible, pero siempre inculcarle al paciente, bueno, en este caso, como estamos hablando de niños en este caso, sus padres son responsables de lo que está pasando. Entonces, no desestimar esa responsabilidad. Y tal vez a veces puede sonar un poquito duro o ser muy... Hay gente que hasta lo puede catalogar de cruel. Ay, mire, le recuerda qué fue lo que sucedió. Pero realmente, si la persona no entiende qué fue lo que sucedió, evidentemente no va a entender el contexto de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para buscar de alguna manera tratar de resolver el problema y sobre todo qué tipo de problema le va a quedar a esa familia. Y como yo les decía anteriormente, no solo hablamos de una persona en particular, claro, el paciente es el que sufre, ¿ya? Pero su entorno, ¿qué va a pasar con ese entorno? Entonces, ahí es donde viene la parte social, educativa que uno puede brindar. Y pues de la parte quirúrgica realmente siempre termina siendo un reto. ¿Qué voy a hacer? Y no es venir a sacarse como un mago, ¿verdad? Sacar, esta vez voy a inventarme esto y vamos a ver si me resulta. Evidentemente uno está atendiendo vidas, está atendiendo personas, entonces cada paso que uno vaya brindando evidentemente va a ir generando un impacto, una reacción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener las herramientas, las mejores herramientas posibles, pues teniendo en consideración pues que este hospital en el cual nosotros laboramos es un hospital pionero, porque realmente a nivel centroamericano no hay referencias de este tipo. Entonces, como yo les decía anteriormente, a veces hablamos de cosas negativas y el tema se centra en un problema, en el problema, y de alguna manera no logramos identificar nuestras fortalezas. Y afortunadamente, pese a todo lo que ha ido transcurriendo con el tiempo, pues hemos creado ambientes que han permitido que se pueda optimizar, tecnificar la atención de pacientes de este tipo. Quisiéramos que no solamente los niños tuvieran este tipo de atención, sino que los adultos, a pesar de que pues, el Hospital Escuela es el único centro en el país que cuenta con una unidad, así como era Funaniquem en el 2018, el hospital tiene su unidad, pero evidentemente una unidad de quemados no es lo mismo que a un hospital con una atención integral en todos los servicios, a pesar de que obviamente el Hospital Escuela es un centro de referencia, el principal centro de referencia a nivel nacional. Sí. Entonces realmente sí es retador, ¿verdad? Sobre todo cuando a veces uno internamente uno dice, ¿qué voy a hacer en este caso? No tengo idea cómo voy a resolver. Y eso obviamente lo obliga a uno a estar constantemente actualizándose, preparándose, buscar capacitarse para pues hacer honor a lo que estamos haciendo, pues que si tenemos un lugar que realmente puede brindar atención especializada, de hecho no solo pacientes de Honduras, nosotros tenemos pacientes inclusive de la región que han llegado al hospital. Entonces, dentro de todo lo negativo que podemos hablar muchas veces, siempre es importante destacar de que habemos, aunque sea un grupo pequeño, como dice el doctor Zúñiga, somos pocos, en todo siempre ocupamos más gente, que podemos atender este tipo de cosas, pero no es solamente venir a exaltar lo que tenemos, sino que realmente hacer entender a la gente que definitivamente no los queremos tener como pacientes. Y no es porque no queramos trabajar, ¿verdad? Sí, claro. Sino que obviamente si fuese nuestros familiares, un hijo, un sobrino, etcétera, etcétera, si realmente nos gustaría tener un paciente que fuese un familiar nuestro, en qué condiciones, y saber que le vamos a tener que decir a un familiar de nosotros, lo siento, pero mira, mi sobrino tiene este problema y no va a quedar bien, va a quedar secuelado. Entonces ahí es donde uno
la razón por la que estamos nosotros acá hoy, ¿verdad? No solamente por el hecho de que la población e idealizar un país perfecto, que no lo tenemos evidentemente, pero sí tener esa actitud de que desde cada hogar nosotros podemos crear un impacto poco a poco para ir haciendo eso y evitar, como les digo, de que en algún momento sea un familiar nuestro que esté sometido a un tipo de problema como este. Sí, también, doctor, en estos tiempos la gente cocina mucho. Se reportan también muchas atenciones en Fundaniquem de casos de niños quemados por líquidos calientes. Terrible. La primera causa de quemaduras a nivel nacional es la escaldadura o la líquidos calientes. Y Navidad, como lo hemos dicho siempre, ¿verdad? Navidad son tamales, torrejas, pollo, cerdito. Las ollas. Y las ollas de tamales. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? Fogones improvisados en el patio de la casa. 3 ladrillos por acá, 3 ladrillos por allá, otros 3 por allá, un par de palos, una olla enorme de aluminio y a cocinar tamales para vender. Realmente yo creo que no es criticar esta situación, sino más bien decirlo. Tiene que haber una cocina controlada, una actividad controlada de cocina donde si hay muchos niños, alguien tiene que estar responsable de estos niños. Porque es la naturaleza de un niño andar corriendo, andar saltando, andar jugando. Esa es la única función que tiene él o ella, es jugar, es saltar de un lado para el otro, es sonreír. Y ustedes lo ven, ellos tienen una magia tan interesante que no necesitan mucha cosa para andar corriendo y jugando. Cualquier cosa es buena para jugar, así que un patio con estos artefactos de fogones nos puede provocar mucho problema. La seguridad en la cocina es muy importante. Los niños no tienen por qué estar. Y aquí tenemos a alguien experto en esto del fuego y de los siniestros. Cableado eléctrico, fugas de gas, estufas de gas líquido tienen que estar bajo supervisión. Sí. Es decir, el fogón mismo tiene que estar bajo supervisión. Hemos visto tanta quemadura, ¿verdad, doctor? De niños que el fogón está muy bajo. Entonces, de repente eso provoca situaciones impactantes en los niños. Si va a usar leña, entonces hay que tener la precaución de que queda apagada totalmente la ceniza y no ir a tirar al patio porque el niño va a andar corriendo y se va a quemar. Ya lo hemos visto y ya hemos tenido pacientes de este tipo en los que los pies quedan prácticamente destruidos. Así que, como dice usted, Fernando, no solo es pólvora diciembre. Diciembre es comida por todas partes, es cocina, líquidos calientes y el 70%, más del 70% de nuestros pacientes son porque han tenido contacto con un líquido caliente. Sí, sargento, cuéntenos, la prevención en este tema, del tema de las luces, de la energía, que también se pueden provocar incendios, ¿cómo debe ser la prevención? Sí, en efecto, fíjese que la estadística que nosotros registramos actualmente, el 95% de las razones causales de los incendios estructurales, en este caso son por sistema eléctrico. ¿A qué queremos llegar? Es una temporada donde hay bastante movimiento, como lo mencionaba el doctor. Las líneas se sobrecargan, ya en la vivienda, en la casa no se utilizan los 5 artículos eléctricos normales, sino que le sumamos batidora, planchas de cabello, lucecitas eléctricas. Entonces eso genera una mayor demanda de fluido eléctrico, y si el sistema de cableado, cajas de distribución, tomacorrientes no son certificados de acuerdo a normas de seguridad UL, etcétera, se sobrecalientan y generan lo que es un chispazo, y esa chispa cae sobre un material combustible, madera, tela, cartón, etcétera, y toma fuego. Entonces, así sucesivamente. Es importante, de acuerdo a lo que nosotros hemos registrado, que la población hondureña haga sus revisiones periódicas del sistema eléctrico. A veces llegamos, un corto, se disparó los disyuntores, los breakers, pero realmente se dispara como medida de seguridad porque hay un recalentamiento en un sistema. Hay otros que si el sistema no es adecuado y la caja de distribución no es la correcta, aunque haya fuego en un cableado, no se le va a disparar. Entonces es importante que las personas certificadas en esta área hagan la revisión. Otro punto, el comprar luces, árbol de Navidad eléctrico, etcétera,
deben de ser en lugares confiables, empresas socialmente responsables, porque hay mucho material, equipo que no está de acuerdo a las normas de seguridad. Entonces, eso de acuerdo a ese indicador de la estadística que hemos registrado, totalmente la sobrecarga de las líneas, los aparatos eléctricos, etcétera. Un dato muy importante que quiero compartir con la población hondureña que nosotros hemos visto bastante es el uso de los cargadores de celulares. Muchos están cargando su celular, lo dejan encima de la cama, encima del mueble, y eso genera un recalentamiento. Y eso puede hacer una ignición. Y es una combustión espontánea, poco a poco, no es literal que le va a arrojar la llama, sino que va retardando lentamente hasta abrir la llama abierta o dejar conectados los cargadores de los celulares. Eso es malísimo. Y dejar el circuito encima de una tela o un cartón, eso está generando internamente una chispita y eso puede hacer una ignición de un fuego también. Y la recomendación, pues tenga su extintor a mano, como decíamos anteriormente. En vez de gastar 5.000, 6.000 lempiras en pólvora, cómprese esos 2 extintores, cómprese un botiquín, enséñele ahí. Si usted se puede acercar a cualquier estación de bomberos a nivel nacional a que le instruya cómo utilizar el extintor, si desconoce de eso. Es fácil, es sencillo. De hecho, nosotros brindamos asesorías, capacitaciones a nivel empresarial, a nivel de instituciones educativas, tenemos una fuerte campaña también y va enfocado a eso, porque realmente el fuego no es cosa de juegos. Entonces esto puede ser totalmente devastador. Sí, perfecto. Bueno, tenemos también teléfonos en pantalla para que la gente pueda llamar y pueda dar su comentario al respecto sobre esta situación en nuestro país y ese en el tema de la pólvora. Vamos a una segunda pausa comercial, ya volvemos en el foro de la entrevista. Continuamos, tenemos una comunicación desde Comayagua. Buenos días. Es un honor poder compartir con ustedes en esta mañana. Sí, soy subdirectora departamental de educación en este departamento y desde el mes de mayo iniciamos nosotros una actividad con todos los directores municipales y en una reunión que tuvimos de subdirectores departamentales a nivel nacional aquí en Comayagua, también se tocó la temática, porque luego de los centros educativos somos los que podemos reunir a los padres de familia y a los estudiantes en masa. Y hemos estado emprendiendo una campaña, ya lo hicimos, iniciamos una campaña fuerte educativa para que nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes no formen parte de las estadísticas nacionales de quemados por pólvora, y no solamente quemados por pólvora, sino el daño psicológico, sino el daño ambiental que también se provoca, el daño social, los señalamientos hacia nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hemos iniciado una campaña, sin embargo nos hemos encontrado con algunos tropiezos de no querernos darnos espacios, pero también hemos encontrado que nos reunimos con la Sociedad de Pastores de Comayagua, hicimos un convenio de responsabilidad y a través de este convenio en cada uno de los mensajes que ellos darán en los centros religiosos, porque son los segundos después de los centros educativos que reúnen a los padres y a los niños, donde estarán hablando de la importancia de no hacer uso de la pólvora si no es bajo la vigilancia de un adulto, porque nosotros ya encontramos el artículo que dice que el artículo 92 del Código de la Niñez, que ningún niño, niña de menor de 18 años puede manipular armas, municiones, explosivos, pólvora en general, juegos o fuegos artificiales, aquellos que carezcan de material explosivo, de tal manera que los padres de familia somos los primeros responsables en poder tomar medidas y vigilar a nuestros niños. Entonces, en este departamento ya iniciamos esta campaña. Sabemos que es desde el sistema educativo que tenemos que trabajar fuertemente para proteger a nuestros niños y reconocer lo que están diciendo los expertos. Y yo estoy encantada con el programa que estoy viendo en este momento, porque ustedes han dicho grandes verdades, pero debe haber una concienciación de los padres de familia, de la comunidad en general. Alguien me preguntaba en una entrevista que por qué no se elimina la venta de pólvora. Realmente no debe hacerse. Lo que ustedes manifestaron es realmente cierto. Hay gente que ese es su sustento. Parte de nuestra cultura es hacer uso de la pólvora para celebraciones, pero la responsabilidad más grande la tenemos nosotros, los padres de familia, los adultos, no permitir que nuestros niños hagan uso de la pólvora. Tenemos un eslogan:
amo mi vida, no enciendo la pólvora. Es el eslogan que se está utilizando en este departamento. Estamos en los lugares donde nos reciben y estamos hablando con la población para que evitemos que nuestros niños salgan quemados. La prevención es lo mejor. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Mirtala Flores, desde Comayagua, un mensaje muy importante. Y qué bueno también es que haya personas que se están comprometiendo para evitar estas tragedias. En Funadiquén me dice Alfredo que han desarrollado varios spots. Vamos a ver uno. Precisamente son muy importantes para poder evitar todo este tema de las quemaduras por pólvora. Desde la galaxia de la salud llegan el Capitán Sin Quema y la Agente Cero Llama para proteger a las niñas y niños de los peligros de la pólvora. Necesitarán apoyo. En estas fiestas, mamás y papás conviértanse en los guardianes de la salud. Cuiden a sus hijos y no celebren con cohetes. La pólvora provoca dolorosas quemaduras, lesiones y amputaciones. Queremos familias sin quemaduras. Esta es una campaña del Centro Hondureño para el Niño Quemado CENIC y este medio de comunicación. Y qué importante, y bueno, hay que destacar también que no son pocas las instituciones las que están comprometidas con este tema de la prevención. Hemos visto ya en el caso de la Departamental de Educación allá en Comayagua, la profesora que nos llamó, y así en muchos lugares hay personas que están comprometidas para que deje de haber niños afectados y personas, adultos, por este tema de la pólvora, doctor. No, y es una de las cosas que hemos apuntado año con año y consideramos pues que la concertación de estas fuerzas, aquí hablando de hospital, Fundaniquem, alcaldía, bomberos, medios de comunicación, nos falta Cruz Roja, nos falta otras instituciones que sabemos que están implicadas. Y lo hemos dicho, ponernos de acuerdo en tener una cuadrilla en la que podamos nosotros visitar las escuelas, que los niños vean quiénes somos los que estamos hablando de prevención. Definitivamente, pues enhorabuena por la profesora aquí en Comayagua, realmente es un eco. De lo que hemos, sí, escuchemos ahorita una celebración por ahí. Estamos escuchando ahorita detonaciones de pólvora. De pólvora. Alguna celebración hay en alguna parte aquí cercana. Celebrando que estamos aquí. Están hablando de pólvora. Entonces, yo creo que sí es bien importante esa respuesta que ha tenido la Departamental de Comayagua. Y yo creo que ha apuntado dos. Me encantó una cosa que dijo: iglesias y escuelas. Es donde los padres de familia escuchamos, donde el mensaje llega directo y el portador del mensaje de que va a haber una campaña de prevención es el niño. Y el niño es el que lleva la voz cantante en la casa. Entonces los demás, los adultos, solo tenemos que acompañarlo y enseñarle que eso es lo correcto. Yo creo que es importante las valoraciones del día de hoy con respecto a este foro. Esta respuesta de la profesora es una cosa increíble. Está hablando no solo de un grupo, sino que está hablando de muchos grupos de personas que van a estar hablando de la prevención sobre la pólvora en este diciembre ahí en Comayagua. Sí, doctor. Y que se sigan sumando más, ¿verdad? No solamente, qué bueno porque se ha seguido el ejemplo, pero realmente queremos que se siga haciendo más ejemplo todavía, ¿verdad? Que seamos realmente no solo ejemplo nacional, sino que regionalmente podamos trascender en este tema y en muchos otros, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, en particular en esto quisiéramos esa parte social. Es importante siempre comprender que no somos entes que podemos trabajar de forma aislada, nos apoyamos mutuamente, para eso existen los canales de comunicación. En el caso de ustedes como comunicadores sociales, pues prácticamente nos aglutinan a todos para tratar de proveer la mejor información posible. Siempre es importante de que la población esté informada acerca de este tipo de campañas y que más que se informen, se hagan parte de las mismas, ¿verdad? No solo basta con el hecho de escuchar o ver el programa porque me gusta, o porque me gusta cómo habla él, o porque los temas que se tocan son bonitos, o me interesan,
pero sí trascender esa parte, pues. Y como decía el doctor Zúñiga, nosotros, las iglesias, las escuelas, grupos sociales, entonces los seres humanos somos sociales por naturaleza. Nuestra naturaleza es asociarnos con otra gente. Entonces, no solamente para cosas negativas hay que asociarse, ¿verdad? O solamente para el esparcimiento, para disfrutar de momentos como esta temporada, sino que también tratar de aportar un poco, ser un ente de cambio. Y eso pues ayudar a que pues, sea una persona menos eventualmente. Y como les he dicho, poco a poco ir sumando para que esto no suceda y que no sea un familiar nuestro el que pase por una situación de esta. Sí, me dice nuestro compañero periodista Wilfredo Alvarado que hay adultos que comentan que en el pasado siempre había algunas ocasiones en las que los cohetes les explotaban, pero la única secuela era que la piel quedaba enrojecida. Que si ha pasado esto, que con el tiempo ya ha ido esta situación de los cohetes, son más fuertes, son más dañinos. ¿Cómo lo mira usted, sargento? Fíjense que es un punto muy importante lo que es la fabricación de este tipo de objetos, porque el nitrato de potasio es un porcentaje alto, 95%. El azufre un 10% y el carbón un 15%. Entonces, ¿dónde está la medida de regulación? En la fabricación. Quizás hoy en día pues, nos llama la atención el mayor sonido, el boom fuerte. Entonces, compremos de aquel que es más fuerte. Entonces el fabricante dice, tengo mayor demanda en estos que explotan fuerte, que tienen mayor expansión. Entonces le van combinando la sustancia, la composición de la pólvora y le van aumentando. Pero realmente no se están dando cuenta que estamos fabricando una arma muy peligrosa. Entonces creo que ahí es una parte de las regulaciones que se puede hacer, o sea, clasificarla por niveles, los juegos pirotécnicos, los artefactos, los cohetes, los explosivos, etc. Entonces allí es una medida de regulación y eso puede hacer la diferencia, lo que usted menciona, licenciado, de años anteriores. ¿Han detectado esta situación ustedes? Sí, totalmente, y justamente era algo que nos comentaban, antes los cohetes eran de menor potencia, no generaban esos daños, ¿sabes? O sea, hay gente que nos decían, de repente yo lo tiraba y cuando lo iba a tirar me estallaba en la mano, pero me quedaban temblando los dedos, eso no pasaba mayor cosa. Sí. Ahora vemos este tipo de morteros, de las cebollas que estábamos hablando, este tipo de explosivos que realmente sí pueden causar un daño catastrófico, pues, o sea, porque su potencia en la explosión es mucho mayor que lo que históricamente se había tenido. Yo por eso sí creería que se podría ir buscando a nivel general una regularización en cuanto al tema de clasificarlos como tal, a ver qué se podría utilizar, bajo qué condiciones. En el caso del Distrito Central habla la ordenanza que permite lo que son los fuegos pirotécnicos. Esto siempre y cuando se solicite la autorización al Departamento Municipal de Justicia y obviamente allá nosotros hacemos la revisión de que incluso lleve aprobación de Cuerpo de Bomberos, de que se van a tener las condiciones para poder utilizarlo, ¿verdad? Si tienen las condiciones para hacer juegos de luces y toda esta cuestión, no hay ningún problema, es parte del tema, pero como les digo, siempre y cuando se reduzca y se prime en la seguridad, que eso es lo más importante. Yo creo, y según lo que se ha visto, es que estas personas que tienen niños en su casa, si van a comprar pólvora, no compren cebollas, no compren tumbacasas, no compren de estos cohetes que le pueden quitar la vida, que le pueden arrancar una mano. Es tan sencillo como esto, porque a un adulto, bueno, y hemos visto, veíamos en San Pedro Sula el año pasado que una persona murió porque le explotó en el pecho un tumbacasa. Y hemos visto otros casos, recordamos lo que sucedió en Choluteca, que es algo increíble cómo esta pólvora puede generar afectaciones. Si usted tiene niños en su casa, vaya, porque es difícil eliminar el uso de la pólvora y bueno, ya lo hemos comentado a lo largo de este programa, pero trate de utilizar la pólvora que tenga luces bonitas y que no generen una explosión fuerte. Solo quería agregar un punto aparte de lo que, y eso lo hablamos extra cámaras, que hablamos de que antes era diferente todo. Siempre hacemos una comparación como que antes era diferente y que antes era más sano, que antes era menos problema, que ahora todo es más problemático. Pero creo que realmente
yo siento que en alguna medida antes no teníamos los canales de información para darnos cuenta de lo que sucedía realmente. Hay un montón de casos de que nos vamos tiempo atrás, los que fueron mis maestros y antecesores que atendían pacientes de este tipo, de problemas, mencionaban que siempre ha existido, pues, y existía, como dice el doctor Zúñiga, en mayor medida que inclusive ahora. Entonces, no es que no pasaba, porque ahora sí ocurre y antes no ocurría. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos el internet, tenemos las redes sociales, tenemos la televisión en vivo, tenemos la radio, hay múltiples formas de cómo informarse cuando sucede una situación de estas. Entonces, eso más bien lo que demuestra o evidencia es que sí existe el problema. Entonces, lejos de pensar de que en nuestros tiempos era mejor o que no pasaba nada, más bien es realmente darse cuenta que sí existe. Entonces, precisamente lo que estamos haciendo hoy es haciéndole entender a la gente que sí existe el problema. Y ahí es donde venimos cada quien desde su trinchera, venimos a buscar la manera de cómo tratar de aportar para que esto no pueda seguir sucediendo. Entonces, no es cuestión de que no suceda, porque sí ha sucedido históricamente. Sí, y obviamente, como dice el abogado, o sea, parte importante es uno, lo que es la certificación. Segundo, la regularización de cómo se van a hacer las cosas, ¿verdad? Y eso en gran medida pues, puede de una u otra forma obligar a que el uso, no decirle un uso indiscriminado, sino que decir que es un uso correcto. Y eso pues no nos permite a nosotros dejar de disfrutar del producto, que al final pues para muchos es bonito ver luces, el ambiente. Cuando uno piensa en pólvora piensa en festividad realmente. Exacto. Pero no estamos pensando no estamos hablando hoy de la pólvora en una festividad, sino que estamos hablando de la pólvora en un desastre. Entonces ahí es donde viene el tema, donde entramos nosotros a ser parte. Y como les menciono, pues en la actualidad, ¿quién de alguna manera no puede estar informado? Es mentira. Sí. Doctor, una conclusión breve, ya se nos fue el tiempo. Bueno, gracias. Esperamos de que la población, pues más allá de ver la parte punitiva, como les mencionaba al inicio, sí, podamos tener una conciencia. La conciencia viene desde el hogar. La educación que nosotros le damos a nuestros hijos, lo que damos a nuestra familia, viene desde el hogar. Yo creo que esa es la base, la familia es la base de la sociedad. Si cada familia de a poco va creando ese entorno, pues yo creo que algo podemos hacer para mejorar. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor. Sargento Martínez, gracias por haber estado con nosotros. En efecto, el trabajo de la prevención es integral. Necesitamos ese apoyo de la población hondureña. Sí. El heroico en emérito Cuerpo de Bomberos de Honduras pues está atento, dispuesto a poder asistir. Les pedimos que nos sigan, tenemos un programa de prevención. Nos sigan en las redes sociales también, Heroico en Emérito Cuerpo de Bomberos de Honduras. Allí hacemos lo que son los anuncios de prevención y damos a conocer el trabajo, tanto preventivo, reactivo y activo de la institución. Sabemos que prevenir es vivir. Saludos a todos. Sí, una recomendación, abogado Moya, una conclusión también para el pueblo hondureño, y cuéntenos también rápidamente, tenemos un par de minutos sobre las acciones que van encaminadas en estos próximos días. Bueno, primero que nada agradecer el espacio, recordarle a los padres que, como dicen los pedagogos por allá, los padres son la ventana a través de la que los niños ven el mundo. Entonces es muy importante el accionar que tengan estos padres en cuanto a lo que los niños van a hacer, y obviamente ellos como garante, ¿verdad?, de la seguridad de estos menores, que eso es importantísimo y fundamental. En cuanto a las acciones, pues bueno, vamos a continuar con lo que son operativos. Se está trabajando también con Policía Municipal y Nacional para el tema del control en los accesos a la ciudad, para tratar de reducirlo. Obviamente es una tarea enorme, estamos hablando de Tegucigalpa, que ya estamos llegando a los 2000 barrios y colonias. Es un frente inmenso, máximo cuando, como comentaba, pues tenemos el problema de que en los municipios que están alrededor, prácticamente en todos es permitido el tema de la comercialización, sí, pero igualmente vamos a tener, justamente por eso, reforzar el tema de los accesos a la ciudad y los operativos en algunos lugares que ya están identificados, que pues comercializan el tema de la pólvora, ¿verdad? Así que
No, hombre, agradecerles y replicar, invitarlos a replicar acciones como las que mencionábamos acá, de la capacitación, concientización, hablar con los niños, hablar en las escuelas, incluir este tema de prevención, porque eso es fundamental. Creo que lo que mencionaba el doctor por acá es muy importante, lo del hospital, nos decía el director el otro día, con el apoyo que se ha tenido en esta administración, estamos, creo que son dentro de las 5 mejores instituciones a nivel latinoamericano en este tema, puntualmente de quemaduras y el tema de atención a menores en esas situaciones. Y yo creo que eso es muy importante y es de valorarlo, pero lo importante, como bien decía el doctor acá, tenemos esta capacidad, se tiene esa calidad en la atención, pero no es como que sea nuestro primer recurso utilizarla, pues, sino que eso es en el caso de un accidente, de un imprevisto, y no por una irresponsabilidad o por una negligencia de parte de los padres. Sí, doctor Darío Zúñiga, gracias por haber estado con nosotros. Sí, decirle a la población, con la pólvora no se juega, en primer lugar. En segundo lugar, como decía mis compañeros, el Hospital de Niños Quemados está no para ser utilizado, sino para que seamos parte de una reacción, pero no queremos ver niños quemados. El programa de hoy ha sido muy rico para ustedes, pero nuestra verdadera incidencia son más de 400 casos este año ya ingresados en el hospital. Hemos ido aumentando, tal vez vamos aumentando población, pero necesitamos que ustedes hagan caso, que nos atiendan y que atendamos a nuestros hijos previniendo quemaduras en todos los ámbitos en nuestra casa. Secuelas que marcan vida, doctor. Correcto, la quemadura deja, dice el doctor Omar Mejía, presidente de la Fundación, el cuerpo no tiene partes que le sobran. Si perdemos un dedo, no nos nace otro dedo. Si perdemos una mano, no nos nace otra mano. Entonces yo creo que es importante decirlo. Las secuelas, aparte de físicas, pueden ser psicológicas, como decía el doctor Llanes. La repercusión que tiene en la familia cuando un niño no puede volver a su entorno, a jugar, a saltar, es cuando ahí vemos nosotros la necesidad de estos programas y la necesidad de poder decirle a la población, previniendo es cómo vamos a evitar la muerte en primer lugar, por fuego, por pólvora, por líquidos calientes, y en segundo lugar, un niño que tenga todas sus manos, todo su cuerpo para poder seguir adelante. Sí, gracias, doctor. Bueno, y me uno también a este llamado al pueblo hondureño, que hagan caso, que vean todos los casos que se han dado precisamente a lo largo de los años, se han perdido vidas. Hay personas que han perdido sus partes importantes de su cuerpo. Es tan sencillo, hombre. No compren eso, granadas, no compren aparatos destructivos. Si van a utilizar pólvora y con niños presentes, estén con ellos, tengan cuidado, cómprenles cosas pequeñas. Apártenlos, regáñenlos, díganles desde chiquitos que no es juego, y de esta forma se va a disfrutar de una buena manera esta Navidad. Que tengan todos un feliz día.